Muy bien, perdón, muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de Derecho Administrativo. Sí, en un momento pongo la doctrina en pantalla. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, William, bienvenido. Muchas gracias. Muy bien, nada más para recordar las personas que se están integrando y los que no se acuerdan todavía, la bibliografía del curso incluye este libro. Entonces, vamos a leer la bibliografía de ayer y ya los últimos minutos de la clase vamos a echar un vistazo, por favor, a la documentación de la ONU, porque ya como hemos comentado, para derecho internacional privado y en general para el derecho, la Organización de las Naciones Unidas reviste una importancia fundamental. El abogado tiene que estudiar bien toda la norma y el marco jurídico relacionado. Entonces, pues para que ya vayamos preparándonos, ¿no? Vamos entonces a poner en pantalla ahora sí nuestra doctrina. Muy bien, pues ya el día de ayer estábamos comentando el caso de Suiza y Venezuela. Hay que tratar de llevar estos comentarios y la hora, yo les pido, de una manera prudente. Ya si ya va a terminar la hora, yo les aconsejo que ya le demos corte a la clase porque se me pueden olvidar algunos aspectos que son importantes para el tema, sobre todo porque nuestra doctrina maneja temas que están conectados. Ya lo van a ver cuando terminemos todo el capítulo, porque este pues es el primer PDF, todavía hay varios. Entonces decíamos ayer dos temas fundamentales yo advierto de la lectura. Uno, que surge una pregunta: ¿por qué Suiza y Venezuela son considerados países con un elenco en su sistema jurídico considerado homogéneo? ¿Y por qué otros países con un sistema heterogéneo? Voy a comentar primero el punto de vista de nuestra doctrina en pantalla y obviamente de la doctora Nuria. Muy bien, porque luego voy a señalarles otro punto de vista que yo he venido recogiendo de la práctica. Ok, entonces, tenemos que es Suiza.
considerado con un sistema jurídico homogéneo en relación al derecho internacional privado, doctrinalmente, porque este país es uno de los que tiene una ley dedicada específicamente para regular el derecho internacional privado. Lo mismo sucede en Venezuela, lo mismo sucede en Japón y en Argentina. Obviamente, les vuelvo a recalcar, esto viene un poquito más adelante. Hay que tener aquí paciencia para que lo leamos. Ya lo van a ver un poquito más pormenorizadamente. En otros cursos, cuando lo hemos investigado, pues yo en lo personal, pues yo lo verifico, que no vaya a ser un error. Y me doy cuenta que sí, ya, por ejemplo, al leer la ley japonesa de derecho internacional privado, te sorprendes porque te das cuenta que sí, hay una ley dedicada a regular el derecho internacional privado en Japón. Ahora, ¿qué sería lo antónimo, lo contrario? En México, que se supone que hay un sistema heterogéneo, es que se refiere que como no hay una ley dedicada solamente a regular el derecho internacional privado hasta ahora, este sí es regulado, pero a través de varios instrumentos. Voy a decir cuáles, y ustedes se van a ir dando cuenta que encaja perfectamente, que embona dentro de nuestros estudios. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vienen varios aspectos de derecho internacional privado regulados. En el Código Penal Federal vienen varios aspectos de derecho internacional privado que están regulados. En el Código Civil Federal, lo mismo. En el de las entidades federativas, lo mismo. Es decir, no es homogéneo, sino es heterogéneo. Hay una falta de uniformidad en el sistema jurídico de los demás países, exceptuando los que ya se han mencionado. Ahora bien, ¿cómo le he llamado a esto? Un claro caso de dispersión jurídica. Esto me sucedía o me sucede cuando digo, bueno, hay una constitución, perdón, hay un código civil y un código de procedimientos civiles por cada entidad federativa. Es decir, si yo me traslado a otra entidad federativa, cambia el derecho en ciertos aspectos. Alguien pudiera opinar, sí, pero dentro del procedimiento general, de la teoría general del proceso, hay coincidencias fundamentales. Sí, es cierto, coincido. Y por eso el que sabe teoría general del proceso, por ejemplo, por hablar del proceso, puede litigar en cualquier entidad federativa previo estudio y actualización de este sistema jurídico provincial. Esto depende obviamente de cada país, pero fundamentalmente es lo mismo, independientemente de que las denominaciones políticas sean municipio, provincia, departamento, prefectura, centro, federación Intendencia. pública, perdón, Intendencia. intendencia, condado. Muy bien. Vamos a ver entonces que ya con este tipo de explicaciones, pues nos debe de quedar claro ya el tema de lo homogéneo y lo heterogéneo de paso. Aprovechando el tema de Suiza y Venezuela que saca la doctrina, ojo, también ya nos queda claro el tema de la heterogeneidad y la homogeneidad en el derecho desde el punto de vista de la doctrina. Pero en esta clase no he dado la explicación física material, que quizás ya la sabemos, pero conviene recordarlo para hacer el símil mental con nuestra carrera. Vamos a lo material físico, por ejemplo, carrera de ingeniería, arquitectura, carreras físicas. Me preguntan, a ver, caballero, en sus propias palabras, cómo pudiéramos diferenciar
o identificar el aspecto homogéneo y heterogéneo de la materia. Bueno, esto se logra diciendo, bueno, yo el caso que hace rato señalé porque fue el primero que se me vino a la mente, ustedes ya son libres de citar el que les guste. Por ejemplo, estoy de un lago, un cuerpo de agua. Escojo el lago porque el lago, por ser un cuerpo de agua generalmente cerrado, o se entiende como cerrado, independientemente de otras apreciaciones que pudieran haber en el fondo, en el subsuelo, de conectividad con algún otro cuerpo marino, el lago es un cuerpo de agua tranquilo, que se caracteriza porque no hay corrientes salvajes, ¿sí? Excepto, bueno, algunos remolinos que se pudieran generar por biología en el agua, pero eso ya es otro cuento, ¿no? Entonces digo que este cuerpo de agua tiene una superficie como homogénea. Pero si me traslado ahora a la costa marítima, al mar, y estoy en un día en donde el mar se dice que está picado, que hay marea alta, la superficie del agua será homogénea o heterogénea, pues heterogénea, porque obedecerá a las corrientes y a las fuerzas de viento que imperen en las circunstancias de nuestro caso hipotético. ¿Ya ven? Entonces, en el caso del derecho, me parece que una dispersión normativa, un sistema heterogéneo, se puede comparar con las aguas turbulentas de un mar picado, con mal tiempo, y la homogeneidad con la tranquilidad de una piscina o de un lago natural, ¿no? Dándole al abogado, por lógica, ante la homogeneidad, una mayor certidumbre y seguridad. Pero recordemos que a pesar de ser una garantía constitucional, no es recomendable brindar desde el punto de vista del gobierno y desde el punto de vista administrativo. Es real, yo lo reconozco, información tan clara, sobre todo cuando se refiere a estas profesiones, estas ciencias, estas artes, perdón, que nosotros pues venimos cultivando de poco a poco y que requieren del estudio constante, ¿no? Bueno, vamos para no extendernos más a continuar ya, porque esto ya es explicación del tema de ayer, con el carácter estatal, artículos 124 y 73 constitucionales. Mucho ojo, porque aquí también les voy a dar un temazazo que es fundamental, porque si no te lo aprendes, ¿qué pasa? Hay una desventaja para el abogado. Bueno, ¿cuál es ese carácter estatal? De entrada, ahorita yo debo de agarrar como estudiante del derecho que soy todavía, aunque soy profesor, toda la vida continuaré porque el derecho cambia, tiene esa constante como un número matemático constante pi. Sabemos que siempre, según la doctrina matemática, corresponde a un valor, 3.1416. Entonces, a ver, un momento, porque está ladrando aquí mi animal. Muy bien, perdón. Entonces, ¿qué debo de hacer? Decía, abrir la Constitución Federal y revisar el artículo primero 73. La doctrina aquí, el autor, bueno, a veces hay momentos en el lapsus en los que uno puede cometer un detalle así, no le quita el valor a esta doctrina tan importante y tan interesante que estamos revisando. Volvemos. 73 porque es primero que 124, a menos que alguien tenga un argumento en contrario válido, 73, facultades del Congreso. Eso es lo que voy a encontrar si ahora abro mi Constitución y reviso qué hay en el artículo 73. Hay un listado de fracciones que obedecen a expresarnos, a darnos a conocer cuáles son las facultades del Congreso Federal, sede de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores Federal. Y el artículo 124, mucho ojo, contiene las facultades federales y las facultades estatales. Las facultades de la federación
y del orden estatal. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué tenemos que hablar de estas facultades? Porque recordemos que en México, y como ya vimos hace un momento, en todos los países o en la gran mayoría de países constitucionalizados o con un sistema legalizado de common law, el sistema anglosajón o mixturas de los ya mencionados, tenemos esto. Habrán tribus, habrán etnias que no lo tengan. Sí, adelante, por favor, compañero William. Muchas gracias. Hace unos días leía precisamente un ensayo que me pareció bastante interesante. Era Apuntes de Derecho Constitucional del Fondo de Cultura Económica y precisamente mencionaba que al ser una república federal, debido al pacto federal y a que este pacto federal, por así decirlo, resta algo de poder a los estados, al momento de definir este pacto, al momento de conformarse la nación mexicana, la nación de manera general, en su aspecto federal, da la libertad a los estados de actuar en todo aquello en lo que la federación no esté expresamente designada, como una forma de darle algo de libertad pese al pacto federal. Gracias. Muy bien, excelente comentario, compañero Williams. Vamos a poner en pantalla ahorita el artículo 124 constitucional federal que amablemente acabas de comentar, y que vale la pena que si vamos de arranque ya con esta temática tan interesante, le demos un vistazo, ¿no? Quise hacerlo sin consultarlo primero para pues cumplir con nuestra labor. Vamos a en un momento ponerlo en pantalla, por favor, unos segundos. Claro, profe. Muy bien, entonces ya podemos ver en pantalla lo que se comentaba, ¿no? Primero, el artículo 73 establece facultades. Si bien es cierto que Gabino Fraga Magaña en su célebre obra, Derecho Administrativo Editorial por Rúa, ya actualizada por su hijo, prefiere el término atribuciones. Ya hemos estudiado en muchos cursos anteriores de Derecho Internacional y de Derecho Privado que la norma mexicana, la Constitución, es quien determina realmente cuál es la nomenclatura que se le debe de atribuir a cada uno de los casos. En este artículo 73 podemos ver que la Carta Magna Federal las identifica a estas fracciones como facultades. Y aquí podemos ver lo que comentábamos hace unos momentos, ¿no? Un listado de fracciones. Vamos rápidamente entonces, porque este artículo 73, pues lo vamos a ir revisando en algunas partes, pero por la cuestión temática y la urgencia de nuestro estudio, vámonos ya al 124, ¿no? Que ya conecta directamente con lo que comentaba un servidor y lo que ya también comenta el abogado Williams, que me antecede en el uso de la voz. Vamos a buscar un momento, por favor. Como vemos, la norma es extensa. Ahorita quizás pudiera verse
caray, pesado, porque tengo antes al 123, artículo base de la Ley Federal del Trabajo, artículo que le da nacimiento al derecho laboral mexicano en sus dos apartados A y B. Pero después nos toca el que estamos estudiando, el 124, y es lo que comentábamos hace unos instantes. Dice, las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales se entienden reservadas a los estados o a la Ciudad de México en los ámbitos de sus respectivas competencias. Y vemos una última reforma el 29 de enero del 2016. A este artículo, la doctrina lo ha venido debatiendo, lo ha venido analizando y estudiando desde diversas aristas, desde diversos aspectos. Uno de ellos es el de que, si bien es cierto que nos damos cuenta de su lectura, que las facultades federales están debidamente enumeradas por esta Constitución, no así las de los estados o entidades federativas o la Ciudad de México. Por eso la doctrina o alguna parte, algún sector de la doctrina la ha identificado a este grupo de facultades estatales del nivel estatal como facultades residuales. Para esto nos sirve recordar el concepto de la no enumeración o de la enumeración de las facultades, mientras que la enumeración es la mención clara de cada una de las facultades en la Constitución, o la remisión de alguna de estas facultades a alguna norma secundaria o reglamentaria. En el otro caso es que no están enumeradas en la Constitución. ¿Y dónde están enumeradas? En alguna otra norma, pero de las propias entidades federativas o de la Ciudad de México. Hay que recordar aquí que la Ciudad de México cumple una función que otrora, es decir, en un tiempo pasado, estaba dirigida al Distrito Federal. Y antes, cuando yo era pues todavía un pequeño, me acuerdo que en un departamento del Distrito Federal, ya después, muchos años después de preguntarme qué sucedía y por qué, ya tuve oportunidad, de acuerdo a la doctrina y a la Constitución, de enterarme qué pasaba, ¿no? Y aquí tenemos también que mencionar esto. Yo les recomiendo encarecidamente que le den un vistazo. No va a venir en el examen, esto no viene, porque nada más nos vamos a tratar de limitar a nuestra doctrina. Ya este es pues explicación obligada de quien esté estudiando. Mucho ojo, porque algún día les van a preguntar, ok, abogado, ok, abogada, ya sabemos que actualmente hay una federación, hay una República Mexicana, pero ¿qué diferencia hay entre la Ciudad de México y el Distrito Federal? ¿Cuáles eran sus diferencias? No sé si alguien quisiera comentar algunos aspectos que recuerde o procedo Profe, a comentar. Adelante, adelante. claro, me gustaría comentar algunos aspectos y creo que el más importante es que para evitar un choque entre dos autoridades que regularan al mismo respecto, se tomó en cuenta que este Distrito Federal, precisamente, a pesar de ser o de tener las características de un estado hasta cierto punto, operara bajo la legislación de la federación, puesto que allí iban a residir las sedes precisamente del poder, de los poderes a nivel federal. Entonces no podría haber a su vez un poder federal y un poder estatal, sino que tendría que ser
como su capital, como la capital de estos poderes. Además de eso, chequé en algún otro punto que, bueno, sobre todo era para evitar este conflicto de poderes y de que la legislación en la Ciudad de México actualmente sigue correspondiendo al gobierno federal, no al gobierno o no a la junta local. Gracias. No sé si se perdió el audio, Williams, o ya No, acabó el profe, sí. comentario. Ya acabé. Muchas gracias. Muy bien, excelente. Gracias. Muy bien comentado, compañero. ¿Qué vamos a observar entonces? Como bien señaló el compañero, una de las características que trascienden cuando estudiamos la figura del Distrito Federal es, y de la Ciudad de México, es que tanto antes como ahora, estos territorios tienen una particularidad que carece toda entidad federativa. Son el asiento de los poderes de la federación. La Constitución mexicana ha venido reconociendo a este territorio de varias maneras y la doctrina ha explicado también de muchas formas el porqué de su existencia o de su hipotética existencia. Ahora voy a decir por qué. Porque la fuerza del país, la seguridad, hay un tema, por ejemplo, de seguridad nacional que yo siempre he visto que ha perdido fuerza en México, en Estados Unidos, por ejemplo, cómo se escucha y en México existe la seguridad nacional. Hay un tema importante porque la seguridad nacional depende de la gobernabilidad, de la prevalencia de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Si la división de poderes ya hemos estudiado que es la base de nuestro sistema de gobierno, caray, qué importante es para nuestro sistema jurídico mexicano la prevalencia y la existencia de estos poderes. Por eso, ¿dónde van a estar ubicados físicamente? Para el derecho, para el mundo del derecho, es trascendental. Y vemos que ante su desaparición, ya la Constitución preveía dónde se iban a establecer estos poderes, hipotéticamente en el territorio del Valle de México. Pero al haber población, al haber ciudadanía en la Ciudad de México, quiero mencionar que, dicho sea de paso, pues nací en la Ciudad de México cuando era Distrito Federal. Esa ciudadanía tiene derechos y obligaciones tal como nosotros aquí en Tabasco. Yo lo digo nosotros porque pues ya me considero tabasqueño desde los 5 años. Me trajeron para acá, independientemente que haya querido, ¿no? Pues ya me trajeron para acá y uno va queriendo, adorando a la entidad, a Tabasco. Entonces, acá los ciudadanos y en cada entidad federativa pelean por sus derechos constitucionales. Los ciudadanos del Distrito Federal no eran la excepción. En el Congreso de cada entidad federativa o en el federal se presentan iniciativas de ley que obedecen a las necesidades de la ciudadanía, aunque sean presentadas por representantes del pueblo, pero obedecen a este fin teleológicamente último. En el Distrito Federal surgieron varias iniciativas que exigían que el Distrito Federal tuviera una constitución, tuviera un congreso, tuviera no una asamblea legislativa como es característica o era característica, perdón, del Distrito Federal,
sino un Congreso, un órgano legislativo por lo menos, con mayor cercanía al de una entidad federativa que sigue el sistema federal. Otro aspecto importante que obviamente nuestro presidente actual, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, encarnó en su momento y que fue muy sonado y de mucho estudio para los abogados en aquellos años. Yo estaba en la licenciatura, me parece, o en la maestría, ahorita, bueno, lo digo de rápido. El licenciado Andrés Manuel también fue jefe de gobierno del Distrito Federal. No fue, ojo, gobernador de una entidad federativa, como es el caso de Tabasco, ¿no? Donde tenemos un gobernador, el gobernador Merino Campos, ¿no? En cada entidad federativa, entonces, existe un gobernador, pero en el Distrito Federal no existía esta figura, sino un jefe de gobierno. En otros países existe un sistema similar al que el Distrito Federal ostentaba y que la doctrina identifica como un sistema parlamentario. Hemos visto cómo en otros países hay, por ejemplo, un primer ministro que cumple funciones homólogas a la de la jefatura de gobierno y no como la de un ejecutivo federal en forma, que ya es un presidente en México, por citar uno de los casos, que también tiene facultades tan trascendentes como las de dirigir la política exterior. Muy bien. Profesor, disculpe, Entonces, tengo una duda. ¿Cuál adelante. sistema político operaba en el DF? ¿Era asamblea parlamentaria, me parece que dijo, o cuál? Asamblea Legislativa, Ah, ok. pero Gracias. sí, lo que pasa es que aquí, ojo, William, mencioné, perdón, el sistema parlamentario, porque tú vas a ver en la doctrina que al estudiar el sistema parlamentario, el que quieras, encontrarás cómo hay importantes similitudes que la doctrina identifica como paralelismos entre el sistema parlamentario y el sistema que antes tenía este Distrito Federal a través de su asamblea legislativa, ¿sí? ¿Por qué motivo? Porque no tenía un ejecutivo estatal, sino que tenía un jefe de gobierno que, ojo, se encuentra limitado en su ejercicio precisamente por quién, por la Asamblea Legislativa del extinto Distrito Federal, caso concreto del que sucede en el sistema parlamentario que limita al primer ministro, por ejemplo, ¿sí? Hay que recordar allí sistemas donde hay, por ejemplo, una monarquía. Allí es igual obligado para el abogado que, a pesar de que vivimos en un sistema mexicano, con un sistema jurídico que no admite títulos nobiliarios, digamos, entre comillas, porque yo considero que sí lo tiene, lo admite de manera tácita y quizás implícita por los tratados internacionales y por la relevancia, obviamente, de la monarquía a nivel, no solo en sus países, sino a nivel mundial. Entonces, en algún momento de la carrera nos va a surgir una duda. ¿Conozco cuál es el sistema jurídico de la monarquía, del sistema parlamentario que convive con el sistema monárquico en varios países? ¿Y qué función cumple el primer ministro francés, por ejemplo? ¿Qué pasa? También hay otros sistemas jurídicos. Aquí yo quiero puntualizar, qué bueno que surge al tema el derecho comparado que mencionábamos hace unos días. Ojo, porque yo creo que aquí hay que afinar la percepción con miras a identificar
bien el derecho comparado en la discursiva jurídica. ¿Qué va a pasar o cómo aplicaría el derecho comparado si quiero analizar todo esto que estoy mencionando, pero en otro sistema jurídico como el de las prefecturas de países asiáticos o de sistemas jurídicos ya más concretos como Corea del Norte, por ejemplo, y su primer mariscal? ¿Cómo se maneja allí la interrelación ejecutiva con el sistema de administración pública? ¿Cómo se da la comunicación interinstitucional? Porque en México convivían estos dos sistemas, ¿no? Allí hay que darle término a derecho internacional privado y público, y además tener nociones fuertes de derecho administrativo. Muy bien. Esto no se preocupen porque de nueva cuenta no viene en el examen puntualmente. Digo, habrán algunos temas que mencionamos ahorita, pero y que van a venir en la doctrina, pero pues ya lo estudiaremos en su momento. Todo esto que comentamos son recomendaciones en torno al artículo 73 y el 124. Fíjense, son algunos temas de los que hay que hablar. Pero si me preguntan, a ver, ¿qué otro tema está íntimamente relacionado con esto que estamos hablando? Yo creo que son muchísimos. Por ejemplo, es que ya se me fue, ya lo tenía yo en mente ahorita que volteé a ver el artículo 124, pero tampoco quiero carrerearles. Ya me voy a acordar ahorita al dar lectura a nuestra doctrina. Vamos a verla porque repite lo mismo. Lo mismo que estoy comentando va a ser lo que vamos a ir estudiando en nuestra doctrina. Vamos a darle el uso de la voz, si está activa y me escucha la compañera Lisbeth Jiménez, para continuar con este capítulo dedicado al 73 y 124. ¿Me escucha Lisbeth Jiménez Figueroa? ¿Está activa? Sí, profe. Sí, es de carácter estatal, artículos 123 y 74 constitucionales. La razón primogénea del derecho internacional privado radica fundamentalmente en la existencia de una comunidad internacional particularizada o dividida en estados. Derivada de esta razón primaria se deriva una segunda, es decir, la existencia de distintos y variados ordenamientos jurídicos. Así, existen tantos ordenamientos jurídicos como estados. Lo anterior vendría a representar el carácter estatal del derecho internacional privado, como primera característica predicable a esta rama jurídica. La afirmación anterior se traduce en una discontinuidad en el espacio de las relaciones jurídicas privadas cuando se implican los ordenamientos, en un mismo tiempo vigentes, de más de un estado. Así, una relación jurídica privada conectada con más de un estado está igualmente conectada a más de un ordenamiento jurídico, lo cual se produce cuando uno de los elementos personal, real o conductista volitivo de esa relación jurídica privada con elementos de internacionalidad está vinculado con más de un ordenamiento jurídico, con más de un estado. Así, esta discontinuidad que se produce en el espacio debe ser resuelta por el derecho internacional privado, dando una respuesta lógica, justa y apegada a la realidad en la que debe operar. Muy bien. De esta manera. Muy bien, hasta ahí, hasta ahí. No sé si quieras preguntarme algo sobre este apartado de la lectura. Adelante, compañera. Igualmente, si alguien quiere preguntar algo,
Profe, a mí me resulta un poco confuso. No le entiendo muy bien. Lo que entiendo es que al final debe operar el derecho de manera lógica y sobre todo tomando en cuenta la realidad en la que debe operar. Pero ¿cuál es esa realidad en la que debe operar? Eso es lo que no entiendo. O sea, cuando hay una situación en la que se involucran a una persona o varias personas con varios estados donde operan varios derechos de manera distinta, ¿a cuál realidad jurídica nos debemos apegar? A toda aquella realidad jurídica a la cual esté o estén vinculados los sujetos de derecho que intervengan en el asunto que debamos de atender, de asesorar, de litigar en dado caso. Ahora lo voy a explicar. Y era lo que yo esperaba que la compañera pues comentara. Aquí hay que tener cuidado. Surge el temor de que si yo tengo que leer algo, pues tengo que comprenderlo para poder preguntarlo. Entonces, yo les recomiendo mucho que hagan entrenamiento en este sentido. A mí me pasa, o me pasaba, ahorita como ya es mucho el entrenamiento, no sucede tanto. Pero si yo voy leyendo este párrafo, pues ya como el compañero William lo ha ido demostrando, ha ido trabajando su calificación, pues también todos debemos de irlo haciendo. Es como un ejercicio, como el que entrena. A ver, primero vemos que hay un aspecto volitivo. ¿A qué obedece el aspecto volitivo? Al aspecto de la voluntad de los sujetos que intervienen en un asunto, en un negocio jurídico determinado. A partir de la voluntad del aspecto volitivo de alguna de estas partes, de estas individualidades, puede surgir un elemento de internacionalidad, un elemento de extranjería. Por ejemplo, ya decíamos el caso de una persona contrae nupcias siendo de nacionalidad X con una persona de nacionalidad Z, obviamente hay una conectividad de un sistema jurídico, ya dijimos, con una letra, con otro. Y si de esta pareja nace una persona, un individuo que tendrá primero capacidad de goce y luego capacidad de ejercicio de acuerdo al sistema jurídico mexicano y a la jurisprudencia, entonces tiene diversos derechos que le deben de ser reconocidos, tanto el de su papá, de los derivados de la nacionalidad del progenitor A como del B. Ahora, cuando la doctrina habla del elemento de la discontinuidad jurisdiccional y legislativa, se refiere a que ya no es continuo el panorama jurídico porque se sale del sistema jurídico mexicano. Hay una discontinuidad porque ahora debe de tomar en cuenta un sistema jurídico de otro país y por consecuencia, ojo, determinar la competencia o la jurisdicción. Obviamente, ya hemos hablado de la jurisdicción, pero la jurisdicción se tiene que ver desde el punto de vista genérico y la vamos a ubicar de acuerdo al contexto del caso. ¿Por qué? Porque la jurisdicción, si bien es cierto que viene del arte de decir el derecho, de jurisdictio, esto obedece a varios aspectos o ámbitos de validez. Ya hemos estudiado en materias anteriores como introducción al estudio del derecho, teoría general del derecho, teoría del Estado, que tienen un ámbito material de validez, un ámbito espacial de validez, un ámbito personal de validez, un ámbito he estudiado en algunos trabajos competencial
de validez cuando las instituciones tienen que ver en su nivel de gobierno cómo se interrelacionan, cómo trabajan y se comunican. Me refiero a la intercomunicación municipal, estatal y federal. Hace una sesión o dos, por allí hablaba el compañero Williams de un convenio de colaboración. Obviamente suena muy a Procuraduría o a Fiscalía, pero es cierto. Las jurisdicciones diversas determinan la necesidad en el juego de competencias y respeto de poderes de que existan instrumentos jurídicos legalizados para poder realizar esa colaboración, esa intercomunicación. Entonces, el sistema jurídico se vuelve totalmente discontinuo si muy aparte de que ya discutimos de las jurisdicciones en México, ahora voy a tener que tomar en cuenta las jurisdicciones y los sistemas jurídicos de otro país. Ojo, ¿por qué lo digo? Porque hay tratados internacionales. No solamente es que yo, México, tengo una determinada constitución federal y otro país podrá tener otra constitución federal, sino que además existen tratados internacionales que pudieran haber signado y en su momento ratificado estos países que hipotéticamente acabo de mencionar. Muy bien, entonces, no sé si queda algún otro comentario, alguna otra duda que quisieran expresar hasta esta parte. Si no, de todas maneras, pues ya vamos a tomar captura de pantalla. Lo hago en estos momentos de la página donde nos quedamos para que lo vayan apuntando. Sin embargo, recordarles que la próxima sesión ya vamos a iniciar con la lectura de la Organización de las Naciones Unidas, lo cual nos va a servir para ponernos en contexto, para actualizarnos ya con pues esta normatividad de derecho internacional, y qué mejor desde la sede, la cumbre del derecho internacional. Muy bien, pues que pasen muy buenas tardes, noches, un fuerte abrazo. Mañana no vamos a hacer videollamada, vamos a tener actividades asincrónicas de repaso de lo que hemos visto en esta semana. Yo les recomiendo mucho estudiar, por eso se les da el viernes para que de manera asíncrona lo vayan haciendo. Si tienen alguna duda, me la mandan por inbox y ya vamos trabajando, ¿no? Bueno, pues un fuerte abrazo, como dije, estamos al pendiente. Enterado, profesor. Excelente tarde. Nos vemos mañana. Bueno, nos vemos el lunes prácticamente. Que descansen, cuídense mucho y tengan una excelente tarde. Saludos. Igualmente, gracias. Gracias.